Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra Bizantina y hoy os traigo la reseña del presente libro El fin de la historia y otros ensayos de Francis Fukuyama. Esta es una recopilación de 3 celebérrimos artículos en los que el autor Francis Fukuyama ejerció de competente oráculo, puesto que predijo la caída del socialismo-leninismo como modelo alternativo en lo económico y en lo político a la democracia liberal y al capitalismo. Lo primero que llama la atención del fin de la historia y otros ensayos es el propio concepto de el fin de la historia. Este fin de la historia es un concepto filosófico del que el propio Karl Marx se hizo eco, otorgándole una extraordinaria resonancia a lo largo del devenir filosófico en los 2 últimos siglos, pero que es originario de Hegel. Y Hegel lo acuñó cuando la Francia napoleónica venció en la batalla de Jena a la monarquía prusiana. Este concepto del fin de la historia consiste en entender a la misma, la historia, como una sucesión ininterrumpida de etapas en las que una va suplantando a la anterior. De esta manera, a lo largo de la historia hemos pasado a ser una sociedad de origen tribal, luego fuimos una sociedad de tipo esclavista, posteriormente fuimos una sociedad de tipo teocrático, hasta llegar a nuestro presente, en el que nos gobernamos en lo político con la democracia liberal y en lo económico con el capitalismo. De esta manera, el fin de la historia para Fukuyama supone que la humanidad ha llegado al último eslabón evolutivo posible en su forma de gobernarse a sí misma, que es la democracia liberal, y como consecuencia de todo esto ha llegado al último eslabón evolutivo posible en su forma de gestionar su economía, que es el capitalismo. Esto no significa que todos los países abracen la democracia liberal y el capitalismo, pues habrá países que aún se encuentren en una etapa histórica en la que ni sean democracias ni tengan capitalismo, y mientras que convivirán esos países que se encuentran en una etapa histórica, convivirán con otros países que se encuentren en una etapa posthistórica, capitalista y demócrata. La publicación del fin de la historia en el verano de 1989 supuso un auténtico revulsivo intelectual, puesto que, como sabemos, poco después el régimen comunista de la URSS colapsaría, implosionaría de manera repentina e incruenta. Sí es cierto que durante la década de los 80 la URSS empezó a dar muestras de un cierto aperturismo, como fue la glasnost o la perestroika. Aperturismo que fue entendido por no pocos analistas políticos, entre ellos Francis Fukuyama, como evidentes muestras de decadencia terminal, como muestras de un agotamiento en lo económico y en lo político del modelo socialista-leninista. Y es que en aquella época, en los 80, los dirigentes de la URSS empezaron a dejar atrás sus propios principios, tanto en lo político como en lo económico, los principios del socialismo-leninismo, y empezaron a adoptar los del rival, es decir, los de las democracias occidentales. Empezaron a apostar por una muy débil, tímida e incipiente economía de mercado y liberalismo económico. Y fue justamente ahí cuando Fukuyama detectó el agotamiento del modelo socialista-leninista, la previsible muerte del socialismo-leninismo como gran alternativa a las democracias occidentales en lo político y en lo económico. La publicación de El fin de la historia no supuso que Fukuyama predijese el hundimiento de la URSS, como mucha gente cree. Fukuyama simplemente se limitó a exponer que si la URSS empezaba a dejar de lado sus propios principios y empezaba a adoptar los del gran rival a abatir, que eran las democracias liberales occidentales capitalistas, pues verdaderamente ya no habría ningún tipo de rivalidad, puesto que en ambos lados del mundo, Oriente y Occidente, se regirían por los mismos principios. De esta manera, una vez que el único rival posible de la democracia liberal capitalista ha salido de la ecuación debido a su propio fracaso, Fukuyama nos dice que la única alternativa creíble que le queda al ser humano es la democracia liberal capitalista. Por eso Fukuyama dice que se ha llegado al fin de la historia, lo cual no significa, como mucha gente cree, que no haya más conflictos después de ese fin de la historia, puesto que desde el 89 que se publica El fin de la historia hasta el presente 2018, como bien sabemos, ha habido multitud de conflictos, entre otros la guerra del Golfo, los Balcanes, Ruanda, Irak, Siria, Afganistán, etc. Analiza Fukuyama los grandes rivales a los que ha tenido que enfrentarse la democracia liberal capitalista a lo largo del siglo XX. El primero y más conocido de ellos fue el socialismo-leninismo, que se implantó como modelo político y económico rival desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta la década de los 90 del siglo XX. Y el segundo de ellos fue el fascismo, que quedó totalmente defenestrado a partir de 1945, año en el que quedan absolutamente vencidos la Alemania nazi, la Alemania del Tercer Reich y el imperio fascista japonés del sol naciente.
Curiosamente, ambos modelos rivales, el fascismo y el socialismo-leninismo, nacieron, se desarrollaron y murieron a lo largo del siglo XX. Eso no significa que en el siglo XXI lo que es la democracia liberal capitalista no tenga amenazas. Expone Fukuyama que las grandes amenazas del siglo XXI al modelo capitalista democrático son el islamismo por un lado y el nacionalismo por otro. El más famoso de todos ellos, que está más en auge últimamente, como todos sabemos, es el islamismo, que de hecho está en pleno apogeo desde la década de los 70 del siglo XX. Expone Fukuyama en su libro que el islamismo a priori no es atractivo para sociedades no islámicas, puesto que en las sociedades cristianas o postcristianas, pues lo que es el ámbito civil, penal y religioso están claramente delimitados, por aquello de dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aunque eso sí, a lo largo de la historia de la cristiandad, pues hay no pocas épocas en las que se aprecia un más que obvio cesaropapismo. Esto en el mundo islámico no es así, es decir, el ámbito civil y el ámbito religioso cabalgan indisolublemente de la mano. Por otro lado, el gran rival a batir en el siglo XXI por la democracia liberal capitalista es el nacionalismo, que es un siniestro y tétrico fantasma que nos acompaña desde el siglo XIX, en el que cristaliza en el romanticismo alemán y que tuvo una desmedida influencia en el devenir del traumático y muy sangriento siglo XX en todo el mundo. El hombre poshistórico que nos presenta Francis Fukuyama en su El fin de la historia es un ser que basará toda su actividad en saciar sus demandas cada vez más refinadas materialistas. De esta manera, en el mundo poshistórico no habrá nada que nos mueva a la acción, no habrá ninguna causa que sea un revulsivo ideológico y no habrá ningún ideal por el que nos merezca la pena arriesgar la vida. Así, de esta manera, las relaciones internacionales estarán basadas exclusivamente en el comercio, en el que cada país competirá por colocarle sus productos a los países vecinos, mientras que a su vez le demanda servicios cada vez más complejos y refinados. Ya nos advierte Fukuyama que este mundo poshistórico va a ser un mundo pacífico, próspero, aunque tremendamente aburrido. Finalizando su relato de manera irónica, pues se pregunta si tal vez ese aburrimiento no volverá a echar a andar otra vez la historia. El fin de la historia y otros ensayos está editado por Alianza Editorial, siendo la edición que poseo la reimpresión de 2016. Estamos ante una edición que destaca por tener tapa blanda, por su escueto formato, es un libro bastante pequeño, pues tiene apenas 168 páginas y un papel de una adecuada calidad y gramaje, teniendo en cuenta la edición ante la que estamos. Esta es una edición de bolsillo bastante buena. Pues posibilita que se pueda acceder a un clásico por un precio bastante módico, puesto que puede ser encontrado en librería a un precio de 10,50. El autor del fin de la historia y otros ensayos es Francis Fukuyama, un politólogo estadounidense de origen japonés nacido en 1952. Francis Fukuyama ha escrito sobre política exterior soviética, procesos de desarrollo y democratización y política económica internacional. A modo de conclusión, tengo que decir que me ha gustado mucho la lectura de El fin de la historia y otros ensayos de Francis Fukuyama, aunque la tesis principal del libro, del artículo El fin de la historia, hizo que este tuviese una desmedida repercusión, y recordemos que dicha tesis principal era la caída del socialismo y el leninismo como alternativa y el ascenso imparable de la democracia liberal capitalista, pues esa paz americana que se configura en el mundo a la caída del muro de Berlín, la verdad es que preveía un mundo que no ha sido tal que así, puesto que se preveía un mundo unipolar, regido hegemónicamente por la influencia de los Estados Unidos, unos Estados Unidos que poco a poco irían exportando su forma de gobierno, la democracia liberal, y su forma de organización económica, el capitalismo, a todo el globo, a todo el mundo, en el que, eso sí, se preveían crisis, pero esas crisis serían eventos menores, meras notas a pie de página en los márgenes de la historia de un nuevo sistema imperial. Pues lo cierto es que poco después de la publicación de El fin de la historia, esa paz americana está dando evidentes muestras de desgaste, puesto que Estados Unidos está sometido a muchas fricciones y su forma de organización política, de democracia liberal, está dando evidentes muestras de decadencia. Si alguno de los focos de conflicto que hay entre Estados Unidos y las potencias ascendentes degeneradas en una auténtica guerra, en un conflicto caliente, pues me temo que merced al desarrollo tecnológico armamentístico podría suponer perfectamente el fin de la civilización, o lo que es lo mismo, dicho de otras maneras, esa nueva guerra fría que hay con la Federación Rusa de Putin, el eterno y crónico conflicto con Corea del Norte, el avispero de Oriente Medio o esas inquietantes primaveras árabes amenazan con plantear desafíos
superlativos a unos Estados Unidos que, libre el ring de rivales, lo único a lo que aspiraban era a gozar del fruto de su invencibilidad. De hecho, ese presente poshistórico en el que los seres humanos solo tendríamos que vernos, solo tendríamos que saciar nuestras cada vez más refinadas demandas consumistas y materialistas, me temo que ya no va a ser posible. De hecho, ha sido puesto en jaque merced a la pavorosa década de crisis que llevamos desde 2008, cuando el sistema se cortocircuita. Me temo que esa cómoda prosperidad sin límites ya no va a ser posible ni siquiera en Occidente. De todo esto es más que probable que el capitalismo salga reforzado merced a la mundialización y muy especialmente a la automatización. Pero la democracia liberal es más que posible que se nos quede por el camino, entre otras cosas debido a la cada vez más creciente irrelevancia económica, política, internacional de Europa. Una Europa lastrada por un estancamiento económico y por una decreciente natalidad. Todo esto nos induce a pensar que la democracia liberal, como gran modelo hegemónico de referencia política a nivel mundial, no solamente se verá amenazada, sino que puede incluso ser suplantada por ejemplo, el modelo chino, que no es democrático, que sí es capitalista y que es exitoso en lo económico. Con el fin de la paz americana, los días de vino y rosa han llegado a su fin, y todo parece indicar, analizando la actualidad, que lo que realmente está pasando es que estamos entrando en el bajo imperio americano, y de esta manera podemos entender la figura de Donald Trump como si de un Juliano el apóstata redivivo se tratara, y por todo ello recomiendo encarecidamente la lectura del libro. Y bueno, hasta aquí llegó la videoreseña del fin de la historia y otros ensayos. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, no lo dudes y por favor déjamela en comentarios. Dame un like para recompensar mi trabajo, suscríbete para estar atento a las novedades del canal y nos vemos en la próxima videoreseña. Vale.